El régimen de fuentes es básico y es necesario aprenderlo, tenerlo y resolverlo con suma facilidad. Y por eso que este tema, que es el encuadramiento convencional, que forma parte del régimen de fuentes, pero forma parte de aquel tramo más difícil del régimen de fuentes, porque no es un régimen fácilmente asequible, no hay un compendio en este régimen de fuentes, es un compendio que tiene como multiforma, ¿no? Como que va tomando forma de acuerdo a cada conflicto y podría llegar a ser que uno en un escritorio tenga dos casos aparentemente similares, por ejemplo, respecto de la misma empresa, y que por esas cosas procesales que ocurren, en un caso se esté hablando de un convenio y en otro caso se esté hablando de otro convenio. Y aquí empezamos el primer dilema, digamos, ¿no? Es un conflicto de derecho, es verdad. Es un conflicto de derecho que es un conflicto muy distinto al conflicto de encuadramiento sindical, porque el conflicto de encuadramiento sindical tiene otras vías de solución, ¿no? Primero tiene la vía asociacional, después tiene la vía administrativa y finalmente llega a la vía judicial. En cambio, el conflicto de encuadramiento colectivo va directo a la justicia, pero además tiene un sistema de resolución difuso que podría llegar a ser generador de escándalo judicial. Por esto mismo que yo les decía, que podría llegar a ser que yo tenga dos carpetas en mi escritorio en la época que existía el papel, ¿no? No sé si ahora ya no existe más el papel, supongo que allá en Misiones tampoco, pero que uno tenga dos carpetas a estudio y una presentada por el abogado A plantee que el convenio colectivo es tal y otra planteada por la abogada cual plantea que el convenio colectivo es otro, el B. Y aquí se nos presenta la primera dificultad. Es un conflicto normativo en el cual no se aplica la regla del iura novit curia. ¿Y por qué no se aplica la regla del iura novit curia? Porque nuestro sistema legal establece en el artículo 16 que para la aplicación de un convenio colectivo en el ámbito de un tema individual, tiene que ser individualizado, perdón, el artículo 8, tiene que ser individualizado en el juicio. Por eso podría llegar a darse la curiosa situación de que un juicio se esté debatiendo sobre cuál es el convenio colectivo aplicable, por ejemplo, a la hora de fijar la escala salarial, y resulte ser que ninguna de las dos partes tenga razón. Y el juez diga, che, pero acá, ¿cómo metieron la pata invocando estos convenios colectivos? El convenio colectivo que se aplica aquí es tal, X. Bueno, pues el juez no se puede apartar de la invocación de las causas, de las partes. En esto prima el artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que tienen que ser individualizados para su aplicación. Y no requieren de pruebas, ¿no? Ahí sí no requieren de pruebas. Si se tratara de un convenio colectivo nuevo, sí habría que individualizar y tratar de acreditar la homologación, porque la página del Ministerio de Trabajo está un poquito atrasada en la carga de datos, entonces bien podría llegar a ser que ahora que los expedientes digitales vuelan, no contemos con ese elemento y dudemos sobre la plena eficacia de ese convenio colectivo. Bueno, como ven, para empezar, empezamos con un problema, y es que no se aplica la regla de iura novit curia en un juicio donde posiblemente tengamos que resolver el convenio colectivo aplicable, porque a la hora de analizar las cláusulas convencionales o incluso los topes indemnizatorios, necesitamos saber cuál es el convenio aplicable. Disculpen que sea autorreferencial en esto, pero en mi experiencia personal,
cada vez que consideré que no había convenio colectivo aplicable porque la parte no lo había invocado, ninguna de las partes lo había invocado, en consecuencia ese juicio se resolvía sin tope indemnizatorio, cada vez que lo resolví, eso fue confirmado por mi Cámara. O sea que es algo que yo escribía en la primera edición de la LST comentada ya por, no sé, hace como 15 o 20 años atrás, y que a Vázquez Velar le parecía un poco atrevido lo que yo estaba proponiendo, pero que finalmente se va consolidando en la jurisprudencia el hecho de que si no hay invocación de convenio colectivo, no hay convenio colectivo. Porque el convenio colectivo, para ser aplicado, tiene que ser invocado, según dice el artículo 8. Bueno, como ven, nuestro sistema es muy particular. No seguimos un modelo europeo, no seguimos un modelo americano, no seguimos el sistema continental, y el sistema que seguimos a la hora del encuadramiento convencional es más tirando al estilo pretoriano, de creación pretoriana, porque las reglas escritas que tenemos son muy pocas, ¿eh? Son muy, muy pocas y están escritas para otro momento. Están escritas para un momento en el cual era muy clara la referencia entre empresa, explotación y establecimiento, y no existían estos establecimientos múltiples que existen hoy, ni tampoco estas empresas con múltiples explotaciones. No existían estas explotaciones con múltiples empresas, estos contratos de colaboración. Es decir, la norma es como que la norma existente y que vamos a tener que tratar de interpretar con los fallos que vamos a ir nombrando poco a poco, ha quedado chica frente a una realidad de expansión empresarial que nos cambió el modelo que teníamos nosotros pensado tanto en la ley de contrato de trabajo como en la ley de negociación colectiva. Dentro de las pocas normas que tenemos una que parecería contradecir lo que establece el artículo 16 de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Ustedes saben, el artículo 16 de la ley de contrato de trabajo dice que las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de casos concretos según la profesionalidad del trabajador. El artículo 10 de la ley 14250, la ley de negociación colectiva, dice que, sin embargo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a pedida de cualquiera de las partes, podrá extender la obligatoriedad de una convención colectiva a zonas no comprendidas en el ámbito de la misma en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Reglamentación que hoy no existe. Por eso es que todavía este planteo no llega a nuestros tribunales, pero que bien podría llegar. A mí me tocó un caso muy resonado, me acuerdo que es el de los call centers, que un sindicato de Córdoba negoció con la Cámara de Call Center un convenio colectivo y la personalidad gremial del sindicato estaba circunscrita a Córdoba. Sin embargo, en el convenio colectivo, en el ámbito de aplicación territorial, dijeron que el convenio colectivo era aplicable a todo el país. Estas cosas que siempre hacen por una cuestión de, no sé si picardía o por comodidad, o a lo mejor tratando de obtener seguridad jurídica, no vamos a poner un manto de buena fe, no suelen ser homologadas por el Ministerio de Trabajo, y sin embargo en este caso fue homologado el convenio colectivo. Y entonces vino el sindicato de empleados de comercio, dijo, no, un momentito, ese sindicato es más específico, sí, en la zona de Córdoba, ya vamos a volver sobre este criterio de más específico. Es más específico en la zona de Córdoba, pero no en el resto del país, donde la personería gremial que existe es la mía, la de la federación. Así que
Bueno, los pocos casos, ese caso fue declarada nula, extensión territorial, y ni lerdo ni perezoso, al poquito tiempo que fue declarada nula, el Sindicato de Empleo y Comercio empezó a firmar convenios colectivos en todo el país sobre los call centers y bueno, nada, terminó ahí el asunto, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que esto, que el artículo 10 no haya sido aún reglamentado, no impide a las partes a que lo intenten, ¿no? Y solapar convenios colectivos con personerías gremiales inexistentes o personerías gremiales existentes con ámbitos de aplicación del convenio colectivo distintos. Esto no debería pasar el control de legalidad que hace el Ministerio de Trabajo cuando homologa un convenio colectivo. No debería ocurrir. Pero el Ministerio de Trabajo, a lo largo de distintas administraciones, yo formé parte de una de ellas, pero solo un tramo, digamos, ¿no? A lo largo de distintas administraciones, el Ministerio de Trabajo ha hecho un uso discrecional de sus facultades y ha hecho lo que yo le llamo la discrecionalidad concertada. Y es una discrecionalidad que ejerce el Ministerio de Trabajo, donde algunos ganan y otros pierden. Eso va cambiando de acuerdo al color político del gobierno de turno, donde algunos ganan y otros pierden, pero es un juego al que todos juegan y nadie patea el tablero porque lo necesitan. ¿Sí? Entonces, si bien los sindicatos, que son normalmente los que recurren a la justicia, no se quedan quietos y llegan hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cámaras patronales muy rara vez han ido a la justicia. De hecho, en materia de encuadramiento convencional, no se conocen, no se les permite litigar, aunque ellos tendrían que ser los más interesados en poder intervenir como legitimados en un proceso de ¿cómo se llama?, de encuadramiento convencional abstracto, ¿no? Pero bueno, como ese procedimiento de encuadramiento convencional abstracto no existe, las patronales intervienen en los encuadramientos convencionales caso por caso y esa incidencia que puedan llegar a tener es muy chiquita, ¿no es cierto? Bueno, me fui por las ramas, vuelvo, retomo. Según el sistema de negociación colectiva argentina, es muy importante trabajar en paralelo el sistema de sindicatos argentinos, ¿sí? Porque como yo ya les fui adelantando, y seguramente ustedes lo han visto en algunos casos, la personería gremial, el ámbito de personería gremial del sindicato es normalmente lo que circunscribe el ámbito personal, territorial y material de un convenio colectivo. Entonces, lo decimos por primera vez y lo vamos a repetir más adelante. Es importante en este mapa de sindicatos que hay en la República Argentina ver cuál es el agrupe de ese sindicato, ¿no es cierto? El agrupe personal, agrupe territorial, y agrupe funcional o específico, tarea. A quienes comprende, qué territorio involucra y a qué función o cuál es el gremio que está ahí adentro contenido. Esto opera en la práctica con sindicatos de actividad, que es el sindicato preferido por el sistema sindical argentino, por el modelo sindical argentino, el sindicato de actividad. Luego desgrana en sindicatos de oficio cuando esa cuestión
intangible que llamamos interés colectivo desgrana en lo que se llama un oficio, que es un gajo que atraviesa distintas actividades y conforman un sindicato de oficio, ¿no? En tal caso no existe, no tenemos en el ámbito privado muchas experiencias de sindicatos por empresa. De hecho, están prohibidos, la mayoría de la historia argentina estuvieron prohibidos, hubo un muy pequeño periodo en el que estuvieron admitidos, pero bueno, nada, me fui por la rama de vuelta. La tipología de convenios colectivos entonces en la República Argentina obedece a esa lógica. Podemos llegar a tener convenios nacionales, regionales o de otro ámbito territorial, ¿no? Locales, provinciales, como dijimos recién en el caso de los call centers que querían ser nacionales pero que en realidad eran locales. Podemos tener convenios intersectoriales o marco, pero esto no genera conflictos jurídicos en los expedientes porque no, digamos, sirven para manifestación política de política social. Tenemos sindicatos de actividad, convenios colectivos de actividad, convenios colectivos de rama de actividad, convenios colectivos de profesión, oficio, categoría y finalmente convenios de empresas o grupos de empresas. Esta enunciación que está dada en el artículo 16 de la ley 1450 es lo que el sistema creado por la ley 25877, luego de que fuera derogada la ley Banelco 25250, en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, genera ahora un sistema de articulación de convenios colectivos, entre los cuales nosotros ahí no tenemos que hablar de encuadramiento porque no hay disputa, no hay pelea. Hay convenios de ámbitos mayor y convenios colectivos de ámbito menor, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estos convenios? Bueno, justamente los que acabo de mencionar, los que están en el artículo 16 de la 1450, ¿sí? Convenio nacional, intersectorial, actividad, rama, profesión, empresa. A medida que va bajando se considera inferior. ¿Qué puede hacer un convenio colectivo inferior? Bueno, un convenio colectivo inferior puede regular todo aquello que le fue derivado por el convenio colectivo de ámbito mayor, puede también regular todo aquello que no fue tratado en el ámbito mayor, puede tratar también materias propias de la organización de la empresa y puede establecer siempre condiciones más favorables para los trabajadores. Esto en un agregado que hizo la ley 25, 20, se me fue lo acabo de mencionar. Bueno, 25, no, 23.557, no. Bueno, Ley de Ordenamiento Laboral, me sale más el nombre que el número. Un agregado que hizo la Ley 1450 a través del artículo 18. Y a través del artículo 19 se establece la única regla escrita en la ley que tenemos sobre sistemas de confrontación o de posible confrontación de convenios colectivos, pero esto es una regla que generalmente no vemos nosotros en tribunales, que es cuando se pretende aplicar un convenio colectivo derogado o reemplazado, ¿no es cierto? Bueno, en tal caso, la primera regla que podemos mencionar es que el convenio colectivo posterior puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito. Y la segunda regla es que un convenio colectivo posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica el convenio colectivo anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador. Acuérdense que el sistema que se dejó sin efecto en aquel momento permitía el descuelgue, la negociación en payos, etc. Que dice, bueno, a tal fin, la comparación entre ambos convenios deberá hacerse efectuada por instituciones, lo cual generó
una crítica muy fuerte por parte de los negociadores de convenios colectivos, porque en la negociación colectiva no siempre se obtiene todo lo que uno quiere, y entonces a veces el toma y daca en las negociaciones colectivas implica que uno debilita un instituto, una institución, para darle fortaleza a otra institución, que es la que eventualmente ese colectivo está impulsando, y esta comparación de institución por institución en convenio colectivo podría dar lugar a un Frankenstein que no es justamente lo que las partes colectivas están en lo que quisieron negociar. El ámbito de los convenios colectivos, entonces, yo les decía, se va a dirimir en línea con los agrupes de los sindicatos, ¿no es cierto? El agrupe personal, el agrupe territorial y el agrupe funcional. Esto tiene algunas explicaciones adicionales para dar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de agrupe en materia en material, nos estamos refiriendo a cuál es la actividad. Y en materia de actividad, ya vamos a ver, la regla es la de la actividad prevalente, o la actividad prevalente o la actividad esencial. De acuerdo a un viejo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ustedes no tienen por qué aplicar, pero que sirve para explicar, ¿no? Que es el rizo con química a la estrella. El agrupe material, entonces, se maneja de esa manera. El agrupe personal, bueno, determina que una personería más genérica prevalece sobre una más específica. Y, perdón, al revés, ante una personería más genérica prevalece la más específica. En tren de dar un ejemplo, a ver qué podría ser. Tenemos, por ejemplo, el sindicato de empleados de comercio y tenemos la actividad de compraventa de automotores, que es más específica, ¿no? Entonces se escinde y dentro del grupo personal ya deja de estar dentro del megaparaguas de comercio y pasa a ser el de la compraventa de automóviles. Por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Y el agrupe territorial, bueno, el agrupe territorial es este que determinaba, que fue ya contado en el caso de los ¿cómo que se llama? Call centers, que es lo que determina que tiene que haber coincidencia, mínima coincidencia entre el agrupe territorial que tiene el sindicato con el agrupe que determina el convenio colectivo, ¿no? El ámbito de aplicación territorial. Ustedes notarán que yo hablo mucho del sindicato y no hablo casi nada de las empresas. Y esto es una regla que a mí me enseñó un viejo profesor, Garzón Maceda, de Córdoba. Él dice, todos los conflictos que va a haber en tribunales los vas a ver motivados por los sindicatos, no por las empresas. Porque las empresas y las cámaras empresariales van, vienen, se agrupan, se escinden, se fusionan, se dividen y siguen funcionando como si nada estuviera pasando y no hay peleas y todo funciona, digamos, no digo armoniosamente, pero funciona. En cambio, en el mundo sindical es donde se producen este tipo de situaciones. El sistema de negociación colectiva en el ámbito empresarial está en falta porque el artículo 2 de la ley de negociación colectiva no fue reglamentado. No fue reglamentado y no tiene pinta de que vaya a ser reglamentado. Y es muy importante esa reglamentación para quitarle un poco de poder discrecional al Ministerio de Trabajo y determinar reglas claras de quién representa a las empresas,
cuando, por ejemplo, se crean nuevas actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando una actividad cambia importantemente, por ejemplo, imaginen todos aquellos procesos productivos que se hacían básicamente en función de metal y hoy se hacen en función de plástico. Eso produce un cambio de encuadramiento sindical importante y va a generar luego en un cambio de encuadramiento convencional. Decíamos entonces, las actividades, el agrupe de los sindicatos es el que me va a determinar por lo general el encuadramiento convencional. Bueno, una de las reglas que nosotros tenemos en el sistema de negociación colectiva a través del artículo 9 es que el convenio colectivo es aplicable erga omnes. ¿Pero qué significa este erga omnes? Es lo mismo que el erga omnes de la ley, el erga omnes que nosotros decimos que se aplica a la ley, o es un erga omnes distinto. Porque utilizamos la terminología jurídica con tanta liviandad que deberíamos por ahí a lo mejor detenernos a repensar este punto. Y yo creo que no es lo mismo. Primero porque difícilmente se plantea un convenio, yo diría prácticamente no se da este conflicto de encuadramiento convencional tratándose de trabajadores no registrados, ¿no? Eso ya nos deja afuera un 45-50% de los trabajadores y trabajadoras fuera de estos conflictos. Y segundo, esta situación que se plantea de que el convenio colectivo tiene que ser invocado para poder entrar en el debate, nos genera esta paradoja de que podría llegar a ser que en una misma empresa se resuelvan conflictos con distintos convenios colectivos de acuerdo a la invocación que han hecho las partes, ¿no es cierto? Muchas veces yo veo en algunos fallos que los jueces por ahí interpretan que no es el debidamente correcto un convenio colectivo que ha sido invocado, pero bueno, a los fines de no dejar sin cobertura el caso puntual, lo aplican, aunque esté mal invocado. Bueno, quiero decirles que cuando a mí me ha tocado esa situación, no hice así y me ha provocado serios disgustos personales, ¿no? Porque menos bonito a uno le dicen de todo. Pero efectivamente el sistema de invocación de convenio colectivo nos genera a nosotros esta particular paradoja, repito, que podría llegar a darse con convenios colectivos aplicables distintos en un mismo ámbito empresarial. ¿Cómo se aplica en este caso? La otra pregunta que me hago es ¿cómo se aplica en este caso el principio de la norma más favorable? ¿Sí? Que está en el artículo 9 de la Ley contra el Trabajo y en el artículo 9 de la Ley 14250. Bueno, se aplica de un modo muy residual, ¿no? Es prácticamente nula la cantidad de oportunidades en las cuales tenemos que aplicar el principio de la norma más favorable, porque el solapamiento que se produce es muy ocasional, muy ocasional. Por lo general, nosotros terminamos resolviendo que se aplica el convenio A o el convenio B y no ese conglobamiento por instituciones que propone la ley de negociación colectiva, que decimos, en materia de jornada se aplica tal convenio y en materia de remuneraciones se aplica tal otro convenio. Esto no se ha visto en la historia forense. Por eso que la aplicación de la norma más favorable que propone la ley de negociación colectiva es un sistema que podría llegar a ser usada, una norma que podría llegar a ser usada cuando, por ejemplo,
se producen hipótesis de fusión o de absorción, y entonces llega, por ejemplo, a mí me ha tocado un caso, llega una clínica con un convenio colectivo firmado con la Asociación de Sanidad, y llega a otra y fusiona con otra clínica que tiene otro convenio colectivo con la misma Asociación de Sanidad, y entonces se pide la aplicación de la norma más favorable para todos los trabajadores de las dos empresas, ¿no es cierto? Pero fuera de esas hipótesis, yo no he visto, tal vez ustedes me puedan llegar a dar mayor precisión en torno a algún caso que hayan tenido a la vista, ¿sí? Digo esto de la aplicación del conglomeramiento por instituciones, la norma más favorable a través del conglomeramiento por instituciones, que es una cosa rara en el mundo de la negociación colectiva, porque también tenemos que tener en cuenta que no hay homologaciones parciales, ¿no es cierto? No se homologa un convenio colectivo, una parte sí y otra parte no. Entonces, sería rarísimo que apliquemos una parte de un convenio colectivo y una parte de otro convenio colectivo. De todos modos, bueno, Argentina es un país en el cual todo puede ocurrir y podría llegar a ser que haya normas residuales ultraactivas que se estén aplicando y normas nuevas de nuevos acuerdos colectivos que se vayan agregando aluvionalmente a esas normas, como existe, por ejemplo, con empleado de comercio o con metalmecánica, con metalúrgicos, etcétera, distintos convenios viejos que van agregando aluvionalmente capas de nuevas negociaciones que no reforman la capa anterior y que lógicamente van en guía a una mayor protección. Por eso es que no es necesario aplicar esta norma de la más favorable. Pero si no es por ello, digamos, es muy extraña la aplicación de este instituto. Bueno, ¿qué más? Entonces decíamos, el encuadramiento, según el sindicato que lo firma, es un encuadramiento que ocurre en la mayoría de los casos. Se tiene en cuenta la personería gremial del sindicato, no el estatuto, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a veces el estatuto sindical dice que agrupa a fulano, mengano, sultano y de todo, ¿verdad? Y después resulta que acredita afiliaciones solo en un segmento de todo eso que denunció en el estatuto. Entonces hay que estar particularmente atento, puede llegar a ser que lo plantee alguien, de decir, sí, el estatuto del sindicato dice que agrupa a determinada cantidad de actividades, pero tiene afiliados solo en tal situación, ¿cierto? Volviendo al remanido caso de los call centers, ese sindicato cordobés tenía en su estatuto que comprendía a todos los trabajadores de la República Argentina, pero solo tenía afiliados en Córdoba. Entonces, la personería gremial estaba circunscrita a Córdoba. Otro tema que se nos plantea con el tema de que el sindicato que firma es el problema de la representatividad material y el problema de la representatividad formal. ¿Por qué? Bueno, porque existe un sistema mediante el cual el que firma el convenio colectivo, al menos en el ámbito privado, es el sindicato con personería gremial, ¿cierto? Después en el ámbito público es otro cantar. O puede haber ámbitos compartidos, ¿no es cierto? Pero es otro tema. En el ámbito privado funciona de esta manera. Y podría llegar a ser que la representatividad material no coincida con esa representatividad formal. Y entonces ahí sí que se produzcan verdaderos conflictos de colisión entre convenios colectivos. Ha ocurrido que durante algunas administraciones esta irrupción de comisiones internas, comisiones internas,
fueron bien vistas por la administración y llegaron incluso a firmar acuerdos de empresa que colisionaban claramente con los convenios de actividad que firmaba el sindicato del cual se estaban escindiendo o separando o del cual mostraban disconformidad. Bueno, estos temas de la discrecionalidad del Ministerio de Trabajo, una vez más, son temas muy propios de la realidad argentina, ¿no? Son temas que, por más que intentemos nosotros conceptualizarlos y establecer categorías jurídicas, etcétera, no vamos a poder abarcarlos más allá de ir analizando caso por caso, ¿sí? Tratando de resolver casos por caso. Por ejemplo, en el caso AT2 se abrió el modelo de negociación, ¿no es cierto? Y se dijo que, bueno, que un sindicato simplemente inscripto también tenía chances de negociar. Sin embargo, después en el fallo Habemus, la misma Corte Suprema pone orden y establece que el sindicato con personería gremial tiene prioridad. No dice exclusividad, dice prioridad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este crujimiento que hace el sistema argentino no es un crujimiento, a mi modo de ver, a mi interpretación, un crujimiento de ruptura, sino es ese crujimiento de crecimiento, ¿no? Cuando las articulaciones duelen porque se está produciendo un crecimiento. Otro fenómeno que nos puede llegar a llevar a confusión es el tema de la paradoja de representación, que implica aplicar convenios colectivos a los propios sindicatos firmantes. Y este ya sería el último caso de laboratorio anómalo que les presento, pero este no es tan de laboratorio. Habrán visto que muchas veces los sindicatos firmantes le aplican a sus empleados, los sindicatos tienen empleados, les aplican a sus empleados los convenios colectivos que firmaron con las patronales. Pero ahí sí que es una situación de paradoja porque asumen el rol de firmantes en representación de los trabajadores, pero a su vez son empleadores de esos trabajadores. Bueno, yo lo he planteado esto, lo he charlado con algún dirigente gremial y me ha dicho, bueno, pero no, nadie va a representar mejor a nuestros trabajadores que nosotros, somos sindicatos. Y a lo cual yo miré con una sonrisa socarrona, ¿no es cierto? Porque si la experiencia argentina indica algo, es que me lo dijo una vez Ricardo Siniscalchi, un viejo abogado laboralista, que viene a ser para los más jóvenes una especie de Recalde de la década del 70, ¿no? Me dice, no hay peor empleador que un abogado laboralista o que un sindicato. Así que yo me acordé de esa frase, se la conté a este dirigente sindical con quien tuve la oportunidad de hablar de este tema, y la verdad es que esto ocurre solo porque UTEDIC, que sería el encuadre natural de todos los trabajadores y trabajadoras de las asociaciones sindicales, no la pelea, no la discute. Sí, no sé por qué no la discute, ¿no? Eso no lo puedo saber, pero en realidad el verdadero encuadre ahí sería UTEDIC y eso también cambiaría entonces el encuadre del convenio colectivo que tenemos que aplicar. Ustedes me dirán, bueno, pero a veces el convenio colectivo que aplican es más favorable, más beneficioso que el de UTEDIC. Bueno, sí, puede ser. Podría llegar a ser que sea así.
Pero si fuera por eso, todos aplicaríamos el convenio colectivo de camioneros, o el convenio colectivo de aceiteros, o el convenio colectivo de mineros, que son los más beneficiosos. Por algo existe un reparto de representaciones, un mapa sindical, existe un reparto de representaciones y existe normas aplicables a cada colectivo personalizadas a través de los convenios colectivos, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es la explicación de que el convenio podría llegar a ser más favorable que el de UTEDIC. Bueno, ya que los sindicatos son empleadores en ese convenio colectivo, podrían empujar la vara, subirla un poco y establecer que los trabajadores de las asociaciones estén en mejor situación, ¿cierto? Igual el convenio colectivo de UTEDIC ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Bueno, para terminar con la influencia del sindicato dentro del convenio colectivo aplicable, tendríamos que decir que qué pasa cuando el encuadre sindical termina cambiando, eh, cambia de un sindicato a otro. Porque, por ejemplo, ocurrió esto que les mencionaba recién, una actividad que era íntegramente de metal, ahora es plástico, ¿no es cierto? O una actividad que era con trabajo presencial, ahora es enteramente virtual, etcétera, varios. Bueno, lo que está dicho en algún fallo, que ya les voy a contar cuál es, Sindicato Obrero de la Industria del Vestido contra Confederación General del Trabajo, del 22 de junio del 2011, lo que está dicho es que el cambio de encuadramiento sindical no tiene efectos inmediatos, sino que tiene efectos a futuro. Es decir, tiene efectos respecto de a quién tiene aptitud para firmar nuevos convenios colectivos, pero no deja sin efecto el ya firmado, ¿sí? Nada, ese es un punto que me parecía importante que teníamos que aclarar. Bueno, en cuanto a ahora a la influencia que ejerce la empresa, según en el encuadramiento convencional. Bueno, la empresa ejerce una influencia no menor porque es la que determina la actividad. La influencia que tiene el empleador en el encuadramiento convencional, bueno, antiguamente se hablaba mucho de si el empleador estaba o no afiliado al sindicato perdón, a la Cámara Patronal y que ello era determinante. Obviamente eso cayó rápidamente y ya incluso forma parte del texto del artículo 9 de la Ley de Negociación Colectiva, porque obviamente la ley no puede amparar obligaciones puramente potestativas. Bastaría que una empresa decida desafiliarse de su representante natural para que no se le aplique el convenio colectivo. Sí es importante tener en cuenta cuando una empresa está afiliada o no a una cámara patronal o si formó parte de una mesa de negociación, de una paritaria, cuando se trata de actividades nuevas o de actividades que no tienen hoy una regulación, ¿cierto? Por ejemplo, se discute todavía hoy la actividad de los empleados de los estudios jurídicos, ¿sí? Todavía hoy no se sabe si son empleados de qué actividad son. Y uno podría decir, bueno, está bien, no se le aplican los mayores beneficios que puede implicar un convenio colectivo, como por ejemplo los adicionales, etcétera. Pero ojo que tampoco se les aplica el tope indemnizatorio. Entonces, lo mismo ocurre con infinidad de nuevas actividades que no estaban previstas en los convenios colectivos firmados originariamente y que hoy figuran en las planillas de personal
figuran como personal fuera de convenio, ¿sí? Cuidado, porque ahí también puede llegar a ser esta situación. Aunque el artículo 245, sabio, previó esta situación y decir que aquellos que no estén previstos en convenios colectivos se les puede aplicar el convenio colectivo del establecimiento. Y en caso de que hubiera más de uno, el más favorable. Esto no lo pueden hacer los abogados, porque no tienen ninguno en el establecimiento. Pero sí las otras actividades que van generando personal excluido de convenio colectivo y no lo van incorporando a las cláusulas de la negociación. Dios sabe por qué no los van incluyendo, ¿no es cierto? Estaría muy bueno que alguien con experiencia en mesas de negociación nos cuente cuál es, en definitiva, la, el fundamento de esa decisión, ¿no es cierto? El asunto de la falta de firma de una, la falta de, perdón, de incorporación de una empresa a una cámara o de la falta de firma personal de esa empresa del convenio colectivo para que le resulte aplicable, fue resuelto en un fallo de la Corte Suprema diciembre del 2013 a Simra contra Volkswagen, que dice, resumidas cuentas, resulta válido incluir a una empresa, aunque no esté afiliada, si está en la actividad. Esto se llama representación abstracta que emana justamente de la personería, ¿no? Esto sí es aplicación lisa y llana del erga omnes relativo, ese del que hablábamos al principio. Bueno, vamos a, para ir redondeando esta charla de hoy, obviamente después voy a quedar abierto a todas las preguntas que pudieran suscitarse y a los debates y al enriquecimiento que ustedes puedan llegar a aportar a estas pocas palabras que yo dije. Vamos a ir poniendo un poquito de orden, así un esquema. Yo que soy tan estructurado me gustan los esquemas, me gustan las órdenes, los índices, etc. Entonces podríamos decir, bueno, hay una primera regla, ¿no es cierto? Hay una primera regla de encuadramiento convencional que refiere a que en caso de que un empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas a las que exige su actividad específica o principal, no debe considerarse comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o oficio de estos trabajadores. ¿No es cierto? Ese es el famoso plenario Rizzo contra Química Estrella del año 57. Ya sé que a ustedes no se le aplica, pero digamos, como criterio, como argumento consolidado a través del paso de los años, es como si uno pudiera decir, es un leading case, es un papá de crianza, ¿no? Es un fallo de crianza, Rizzo con Química la Estrella. ¿Qué está resolviendo este plenario? Está resolviendo el caso de las empresas que tienen múltiples explotaciones, ¿no es cierto? Hoy por hoy, podríamos dar un ejemplo fácil con Coto, con Carrefour, con cualquiera de estos, ¿no? Que tienen adentro de su establecimiento de comercio el carnicero, el panadero, el verdulero, etc. Está todo subsumido en la actividad específica o principal, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo determino cuál es la actividad principal? Bueno, hay distintas reglas o distintos indicios que se usan como para determinar cuál es la actividad principal. Sobre eso suelen versar los juicios de encuadramiento y se suele producir la prueba testimonial, la prueba pericial, no solo la pericial contable para ver los libros de la empresa, sino la pericial técnica para que se determine, por ejemplo, con qué material se produce, con qué material se trabaja o cuál es la actividad preponderante en el establecimiento, porque por ahí a lo mejor la producción implica un 95% del establecimiento, pero la venta, que es apenas el 5%, es la que más dinero gana. Bueno, no se trata de pensar
cuál es la que gana más dinero o no, sino cuál es la que ocupa mayormente a la organización empresaria. Una de las reglas es esa. ¿Cuál es la actividad que ocupa mayormente la organización empresaria? Segundo, ¿cuál es la actividad más específica? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo una actividad que se puede desgranar porque tiene representación sindical distinta, más específica que la representación sindical más grande, podría llegar a haber un convenio colectivo más específico que sería el aplicable. Por ejemplo, el de las estaciones de servicio que mencionamos hace un ratito, ¿no? Sobre venta general. Es más específico la venta de combustible que la venta en general, ¿cierto? Bueno, la regla de la prevalencia. Esta es la otra regla más. ¿Qué prevalece dentro del establecimiento? No solo organizacionalmente, sino qué prevalece económicamente. Bueno, pensemos, por ejemplo, en un bingo, ¿no es cierto? Un bingo tiene prevalentemente juegos de azar, pero también tiene gastronomía. Bueno, vamos a regularlos por convenios colectivos separados o según lo que venimos diciendo por el principal, lo vamos a regular con la principal. Bueno, no, va con el principal y en ese caso irá con juegos de azar, ¿sí? Que es la regla de prevalencia. La referencia, la referencia puede llegar a ser, pueden ser varias, ¿no? Pero puede ser el proceso productivo, puede ser la facturación, puede ser la cantidad de trabajadores afectados, etc. Otro criterio distinto a los anteriores podría ser solamente la cantidad de trabajadores involucrados. Y no es trabajadores afiliados al sindicato, no, es trabajadores involucrados en el proceso productivo o en el proceso de venta o de servicios. Hay un fallo de la Corte, Cafés La Virginia, es del año 96, del 13 de agosto del 96, que sí dice que tiene que ver la afiliación. Lo menciona lateralmente, pero dice que tiene que ver la afiliación, ¿no es cierto? Pero fue el único fallo en toda la historia forense argentina que dijo una cosa semejante. De hecho, se utiliza como el caso raro, para poder explicar la regla general que es, se trata de trabajadores involucrados y no de trabajadores afiliados. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, piensen ustedes esto? ¿Qué ocurriría si, siguiendo a Cafés Las Virginias, los trabajadores de una empresa de pinturas que tienen su convenio colectivo, que tienen su representación sindical, tienen su convenio colectivo, decidieran masivamente afiliarse al sindicato de camioneros? ¿Por qué? Y bueno, porque es conocido que el sindicato de camioneros tiene más beneficios por la conflictividad, etcétera, etcétera. ¿El sindicato de camioneros los va a rechazar? No los va a rechazar. El sindicato de camioneros los va a recibir con los brazos abiertos, obviamente. Pues son todos compañeros a la hora de comer asado, pero a la hora de robarse afiliados, ningún problema tiene, ¿no? Sin embargo, ¿eso convalidaría que apliquemos un convenio colectivo porque los trabajadores están afiliados a ese sindicato? ¿Un convenio colectivo que no tiene nada que ver con la actividad? No, no convalidaría. Entonces, la regla de la afiliación no solo contravierte el principio de libertad sindical, convenio 87 de la OIT, la libertad negativa de afiliarse o no afiliarse, sino que además podría llegar a dar resultados muy disparatados, ¿no? De acuerdo a ver quién es el que tiene más carisma para afiliar trabajadores. Bueno, y finalmente hay otros ítems que podemos llegar a considerar, por ejemplo, el objeto empresario.
¿no es cierto? El objeto empresario también puede ser determinante, aunque ustedes saben que en esto sí fue sabio Rodríguez con Compañía Botelladora. Es el único tramo que yo rescato, Rodríguez con Compañía Botelladora, cuando dice, bueno, ojo, hay que tener en cuenta cuál es la actividad real, no el objeto empresario, porque el objeto empresario puede llegar a decir un montón de cosas, porque, digamos, los socios cuando iniciaron esa affectio societatis en un estatuto pusieron un montón de proyectos, pero finalmente concretaron uno solo. Bueno, en este caso, el objeto empresario en ejecución es el que nos va a llevar a la aplicación del convenio colectivo, ¿eh? De acuerdo a lo que se trate, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en en el caso Alba, Angélica y otros contra Unión Tranviarios Automotor, UTA, fallo plenario número 153 del año 71, se resolvió que el objeto empresario del Sanatorio Central de propiedad de la UTA exorbita lo que la UTA en sí mismo hace, porque tiene un objeto empresario distinto, que es la salud, la sanidad, y por eso que tiene que aplicársele el convenio colectivo de la sanidad. ¿Sí? Bueno, hay otras pautas más, por ejemplo, las licencias que pueda llegar a tener una empresa, tiene licencia para producir esto, producir aquello, lo más allá, lo más acá. Puede ser la inscripción fiscal, cómo está inscrito en el fisco, para saber cuál es la actividad que frente al Estado se considera prevalente, y también la habilitación del establecimiento. Aunque, ojo con esto, porque estos pueden ser declaraciones unilaterales de los empleadores en fraude a la ley, ¿sí? Puede ser que habiliten una cosa y no la otra, puede ser que habiliten lo que menos costo genera, puede ser que se habilite aquello que menos dificultad para habilitar tiene, lo mismo con inscripción fiscal, etcétera. Entonces, bueno, atenti con ese tema. Bueno, después viene terminamos con esa primera regla, viene una segunda regla, que es quizás la más difícil, y es cuando de una actividad se desgaja toda una franja, todo un tramo, que es un oficio, ¿sí? El típico ejemplo que se da en todos lados es el de viajantes de comercio. Pero hoy por hoy, yo estoy esperando que en algún momento ocurra esto con los informáticos, ¿no? O con teletrabajadores, o no sé. En algún momento puede llegar a ocurrir. Esta tiene una regla, que es la menos respetada, pero es una regla del fin, creada también pretorianamente, que dice que ese convenio colectivo de oficio se va a aplicar siempre y cuando eh, esa eh, categoría o profesión, esa empresa, perdón, haya estado representada en la unidad de negociación, ¿sí? En la medida y solo en la medida en que la empresa a la que va a aplicarse ese convenio colectivo de oficio, categoría o profesión, haya estado representada en la unidad de negociación. Esto fue dicho en la sala 7, el año 93, Federación Única de Viajantes de la República Argentina contra Echart. Pero, les repito, esta es una de las tantas reglas que existen, pero esta es la que menos se sigue, porque a veces el nivel de escisión que provoca, eh, eh, el nivel de autonomía que provoca la escisión, eso es lo que quise decir, prácticamente no genera dudas en los operadores jurídicos respecto de que es más específico en ese caso el convenio colectivo de oficio, categoría o profesión, que el convenio colectivo de la actividad o rama de actividad. Bueno, la tercera regla ya la comentamos hartamente, que es cuando una empresa
pretende excepcionarse de un convenio colectivo por no haberlo firmado. Bueno, esto ya está resuelto por el artículo 9 de la ley 14 de 50, que dice: la negociación colectiva celebrada por la Asociación Profesional de Trabajadores representativa de la actividad, será obligatorio para todos los empleadores de la misma, comprendido en la zona que se refiere a la convención, revistan o no el carácter de afiliados, ¿sí? Bueno, esta regla entonces sí, decíamos, no se aplica cuando falta coincidencia entre la grupo material, ¿no? Ya sea porque es un empleador de otra actividad o porque se trata de actividades no convencionadas, ¿sí? Porque obviamente ese empleador eh, no estaría representado por esa Cámara. Y una última regla muy residual, que prácticamente no lo he visto yo en repertorios, que es cuál es la categoría específica del trabajador. A veces hay actividades muy específicas que solo están en un solo convenio colectivo, y entonces eso es lo que me va a determinar cuál es todo el convenio colectivo aplicable, ¿no? Es decir, bueno, miren, no, el único que tuvo en miras a regular la actividad del linotipista fue tal convenio colectivo de trabajo. Entonces, ese es el convenio colectivo que se va a aplicar a la empresa. Bueno, nada, ya prácticamente no existe. Bueno, tenemos después de tanto hablar de soluciones jurídicas, hay otras vías de encuadramiento convencional que no puedo dejar de mencionarlas, aunque no son las de mi simpatía. La primera es la medida de acción directa, ¿no? Que se logra la suscripción de la sumisión a determinado convenio colectivo luego de un conflicto y lejos de haber pasado por tribunales. Esto no es lo que a mí me gusta. Me parece a mí que los medios de acción directa no son para conflictos de derecho, y nosotros ya dijimos al principio de esta charla algo de prolija por los problemas de conectividad, por el nerviosismo que eso produce, etcétera. Ya dijimos que esto es un conflicto de derecho, por lo tanto, nada tienen que hacer aquí medios de acción directa. Pero bueno, la realidad argentina es así. Se han solucionado muchos conflictos y luego esos no fueron a tribunales, por lo tanto, se ha consolidado lo firmado en el medio de una medida de acción directa, ¿no es cierto? Otra medida que se utiliza para el encuadramiento es el uso de la inspección del trabajo. El artículo 12 de la Ley de Negociación Colectiva establece que el Ministerio de Trabajo es el custodio de la aplicación de las normas del convenio colectivo, e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación concedió potestad de interpretar el convenio colectivo. Por lo tanto, la policía del trabajo podría llegar a sancionar a una empresa que está aplicando un convenio colectivo inconveniente, ¿sí? Bueno, otra alternativa para hacer encuadramientos convencionales, que es la que más me gusta a mí, esta alternativa, son las acciones de clase, ¿no? Hasta ahora son una rara avis en el derecho colectivo porque los sindicatos no se animan, pero lo cierto es que a partir del dictado del Código Civil y Comercial, en su artículo 14, se establece la acción colectiva para encuadramientos de derecho, y este es un típico encuadramiento de derecho. Por lo tanto, se podría, con una acción declarativa, acción de clase, resolver el encuadramiento convencional de muchísimos trabajadores y evitar esto que nosotros estamos diciendo de disparidad de criterios de acuerdo a quién haya sido el abogado que planteó el caso.